Vamos a mirar en este video el capítulo 6 y 7 de Hechos de los Apóstoles, que tienen un protagonista fundamental, de muy corta trayectoria, pero un hombre de Dios que influenció de una manera terrible, fue Esteban. Acá aparece la historia de la elección de los 7 diáconos, entre ellos Esteban, y vemos el mensaje de Esteban, la vida de Esteban y su muerte. Comienza este capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles con un problema dentro de la iglesia. Parece ser que las viudas de los griegos se quejaban porque no había una atención por parte de la iglesia. Entonces los apóstoles resuelven que ellos no podían dedicarse a atender a las viudas y deciden elegir 7 varones llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Cuando se habla de griegos acá, se habla de judíos helenísticos, o sea, judíos descendientes de griegos. No es que eran griegos y no judíos o gentiles, eran judíos helenísticos, judíos que habían leído la Septuaginta, que no estaban en Palestina, estaban en otros lados y que habían venido a Jerusalén y seguramente se habían quedado en Jerusalén. Eran un grupo numeroso. Después vamos a ver que había varias sinagogas griegas dentro de Jerusalén. Y bueno, con el peso de la obra, los apóstoles deciden elegir a estos diáconos, y dice que el Espíritu Santo, ¿no? Los guía a que elijan a 7 varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Entre ellos aparece uno que se llamaba Esteban. Cuando se eligen los 7 diáconos, hay una frase de Lucas muy interesante, porque dice que después de hacer esto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como diciendo que esta actitud de los apóstoles trajo todavía que la iglesia siguiera creyendo. ¿Cuáles eran las cualidades de estos diáconos? Es muy interesante verlas. En este caso tenían que ser hombres. En este caso tenían que ser hombres. La palabra griega que se utiliza acá es varones, llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser creyentes, dice, de entre vosotros, o sea, creyentes y miembros de la iglesia de Jerusalén. Tenían que ser de buen testimonio, de buena reputación. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y también tenían que tener sabiduría del cielo. Fíjese, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, no podía hacerlo cualquiera. Tenían que ser hombres maduros y llenos del Espíritu Santo. Es también llamativo que la primera decisión que toma la iglesia es cuidar a los más débiles. Esta es la primera decisión así importante que toma la iglesia, y es cuidar a las viudas, cuidar a las personas que estaban más indefensas. Luego vemos que Esteban, además del don para cuidar a las viudas, tenía un fuerte don de predicación, y tenía una predicación poderosa, y le predicaba a los judíos helenísticos, a los judíos griegos. Y dice que según el versículo 9 que estamos leyendo del capítulo 6, dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Parece ser que había 5 sinagogas que eran de griegos, de judíos helenísticos. 5 en Jerusalén. Dice que estas sinagogas
se levantan contra Esteban y lo acusan de dos cosas. Primero, de hablar contra el templo. Y segundo, de cambiar la ley de Moisés. Era todo mentira de qué se lo estaba acusando a Esteban. Dice que cuando Esteban estaba esperando la respuesta, dice que el rostro de él se volvió como un ángel. Les leemos un poco. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir, dice, la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Acá se dan cuenta, hermanos, sobornaron a las personas para que digan que Esteban estaba hablando mal de Moisés y de Dios. Y dice que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice que ahí él comienza a predicar, ¿no? Y es interesante que ellos estaban acusando a Esteban de atacar a Moisés, y la definición que da Lucas tiene que ver con una experiencia que también vivió Moisés. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, capítulo 34, versículo 29, que al estar en la presencia de Dios, el rostro de Moisés brillaba, ¿no? Y parece ser que a Esteban le pasó algo parecido. Esteban se defiende, pero no se defiende él, defiende el mensaje y comienza a predicar la palabra. Acá tenemos el sermón de Esteban, que ocupa 51 versículos. Es el sermón más largo registrado en el libro de los Hechos. Va desde el capítulo 7, versículo 2, al versículo 53. Y es tan largo como los 3 sermones que hace Pablo juntos. Dice que Esteban comienza a hablar de la historia del pueblo de Israel, y lo primero que cita es la historia de Abraham, que va desde el versículo 2 al 8. Porque todos los judíos miraban a Abraham y miraban a la promesa del Mesías. Luego pasó a José, versículo 9 a versículo 16, posiblemente porque José era un tipo de Cristo. La historia de José podía usarse como ilustración de la historia de Cristo. Y luego Esteban habla de Moisés. Se lo había acusado de atacar a Moisés, y desde el versículo 17 al 38 habla de Moisés. Luego pasa a hablar de Salomón y del templo, ya que había sido acusado de difamar el templo, y les recordó que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y finalmente le habla al Sanedrín. Después de pasearlo por toda la historia del Antiguo Testamento, les habla al Sanedrín y les dice: ustedes mataron a Cristo. Están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Dios con el Señor. Incredulidad, no le creyeron, se quejaron, y les dice que esto es un pecado contra el Espíritu Santo lo que están haciendo. Y después pone la culpa de la crucifixión de Cristo directamente sobre ellos. Fíjense qué terrible la valentía de Esteban. Dice que cuando esto sucede, empezaron a murmurar y empezaron a enojarse, ¿no? Y dice que oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecían
en sus corazones y crujían los dientes, dice, contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Acá comienza el martirio de Esteban. Dice que lo apedrearon. Dice que él cuando estaba muriendo, dice que abrió sus ojos, alzó sus ojos y vio al Señor sentado a la diestra de Dios. Hermanos, y esto es una hermosa promesa de Dios para todos nosotros. En los momentos de luchas, en los momentos de pruebas, en los momentos que nos tengamos que enfrentar con la muerte, cuando tengamos que dar ese paso, como Esteban, los cielos se nos van a abrir. Nosotros también, como sus hijos, veremos la gloria del Señor. Dice que Esteban, en el momento más terrible, clamó a Dios por perdón. No le tomes en cuenta estos pecados. Qué parecido, hermanos, a Jesús, ¿no? ¿Habrá visto Esteban a Jesús morir en la cruz? Porque es muy parecido. Él dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y también dijo una palabra muy parecida a Jesús. Jesús había dicho, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús había dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dice, recibe mi espíritu. Y dice que murió, pero sin antes soltar una palabra de perdón para Pablo, Saulo en ese momento y compañía. Esteban perdonó a Pablo. ¿Tendrá que ver ese perdón con lo que fue Pablo después? Si nosotros miramos el capítulo 8, vemos que Pablo consentía en la muerte de Esteban, pero después vemos que Pablo se encuentra con el Señor y después de Esteban comienza el tremendo ministerio del apóstol Pablo. Fuera de esta aparente tragedia de ver un muchacho morir tan joven, vemos que de Esteban salió Pablo. Del perdón de Esteban salió Pablo. Y uno dice, Esteban tan joven, ¿cómo Dios lo podría haber usado? Sin embargo, la muerte de Esteban fue la semilla para el ministerio de Pablo. Hermanos, a veces no es necesario vivir 80, 90 años para servir a Dios con todo y para darle todo al Señor. Esteban no lo hizo, pero sus obras aún hoy hablan. Y fue tan tremendo lo que Esteban hizo con su muerte, con su forma de morir, que años después Pablo no podía olvidar lo que Esteban había hecho. E inclusive en predicaciones de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo decir frases idénticas a las de Esteban. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pablo lo vuelve a decir predicando. Pablo fue marcado por la vida de Esteban. Este muchacho que solo aparece en algunos versículos de Hechos de los Apóstoles, fue lleno del Espíritu Santo, empezó lleno del Espíritu Santo y terminó lleno del Espíritu Santo. Una vida con propósito, una vida que aunque corta, aún hoy sigue hablándonos a nosotros. Para
meditarlo, para pensarlo y para decir, ¿estamos dispuestos nosotros a servir a Dios hasta el final? Y en estos momentos de soledad y de lucha y de prueba, yo pienso en los que quizás están en el hospital, o los que hoy están muriendo y no pueden ver a sus parientes. Si tienen a Cristo, no están solos. Los cielos se abren para ellos. Prediquemos la palabra, hermanos, para que nadie esté solo y todos conozcan al Señor. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.